por lo que un DPM puede protegerte de la radiación electromagnética de incluso un pulso electromagnético. Este video se crea con la intención de demostrar los efectos de los dispositivos pránicos Metayantra en organismos vivos y su uso como protección contra las radiaciones electromagnéticas. También como una respuesta a ciertas afirmaciones declarando que la energía orgón de Wilhelm Reich o energía pránica no tiene dicho uso. Para realizar dicho experimento usaremos 3 elementos: una lámpara de plasma o lámpara de Tesla, focos LED y un dispositivo pránico Metayantra sencillo. La lámpara de Tesla se trata de una esfera de cristal llena de gases no reactivos como el helio, neón o kriptón. En el centro, dentro de esa esfera de cristal, tenemos un electrodo conectado a una bobina de Tesla o generador de alta tensión, que genera una corriente alterna de alta frecuencia y alto voltaje. ¿Qué es una bobina de Tesla? Una bobina de Tesla es un transformador resonante compuesto por una serie de circuitos inductivos resonantes acoplados que transforma la corriente directa con la ayuda de un transistor en corriente alterna y gracias a su arreglo de bobinas, una corriente de bajo voltaje en un alto voltaje de baja corriente. Cuando encendemos la lámpara, la energía eléctrica va hacia el electrodo y de ahí pasa a los gases que la rodean. La corriente carga los átomos del gas y simultáneamente provoca las características emisiones de luz entre rosa y azul y algunas veces verde, creando lo que se conoce como el cuarto estado de la materia, el plasma. Los filamentos que pueden verse dentro de la esfera se explican porque los electrones tratan de escapar del electrodo central a través del cristal, por eso brincan aleatoriamente a la superficie. Si pones tu mano sobre la esfera, los electrones tratarán de escapar por tu piel. Fue inventada por Nikola Tesla tras sus experimentos con corrientes de alta frecuencia en un tubo de cristal vacío, con el propósito de investigar el fenómeno de alto voltaje. Tesla llamó este invento Inner Gas Discharge Tube. ¿Cómo funciona? Tomando en cuenta el experimento de Faraday, una bobina por la cual circula una corriente alterna posee un campo magnético alterno y un voltaje. Al colocar otra bobina de diferentes vueltas se genera la siguiente relación. El número de vueltas de la primera bobina entre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje de la primera bobina entre el voltaje de la segunda bobina. También debemos considerar que la potencia de ambas bobinas en un entorno ideal es la misma. La potencia 1 es igual a la potencia 2. Claro que siempre hay que considerar una pequeña pérdida de potencia en calor, pero es mínima. Sabiendo que la potencia es igual a la corriente por el voltaje y la corriente 1 por el voltaje 1, por consecuente es igual a la corriente 2 por el voltaje 2, entonces la corriente 2 es igual a la corriente 1 por el voltaje 1 entre el voltaje 2. Por ejemplo, en esta lámpara de Tesla tenemos un voltaje de entrada voltaje 1 de 5 volts y una corriente de entrada de 2 amperes y la salida de los rayos es de 300.000 volts a 0.0003 amperes, una corriente muy pequeña para poder encender el LED. El foco LED que estamos usando es un LED azul ultra de 1500 milicandelas y que necesita al menos 20 miliamperes para poder encender completamente. Un transformador eléctrico común y corriente consiste en 2 bobinas de diferente número de vueltas, N1 y N2 es el número de vueltas, con una corriente alterna que genera un voltaje en ellas, el voltaje 1 y el voltaje 2. La relación entre estas bobinas y los voltajes es la siguiente: el número de vueltas de la bobina 1 entre el número de vueltas de la bobina 2 es igual al voltaje 1 entre el voltaje 2. Entonces, el voltaje 2, que es el voltaje de salida, es igual al voltaje 1 por el número de vueltas de la bobina 2 entre el número de vueltas de la bobina 1. En este caso tenemos una vuelta en la bobina 1 y 60 vueltas en la bobina 2, un voltaje de entrada de 5 volts y una corriente de 2 amperes, que es un cargador de celular normal. Entonces el voltaje 2 es igual a 60 vueltas de la bobina 2 entre una vuelta de la bobina 1 por 5 volts. El voltaje es de 300 megavolts. Ahora en el transformador la potencia 1 es igual a la potencia 2.
Eso es corriente 1 por voltaje 1 igual a corriente 2 por voltaje 2. Entonces de aquí podemos sacar la corriente 2. Que es igual a 2 miliamperes por 5 volts entre 300, lo cual da 0.03 miliamperes. El tercer elemento es el dispositivo pránico metayantra, con una bobina de 240 vueltas en geometría de 21 puntas, con citrino como cuarzo regulador. La bobina está completamente encapsulada en resina, componente dieléctrico. No está en contacto directo con la lámpara de Tesla, por lo que se está dando una segunda inducción magnética para poder encender el LED. Los electrones emitidos por la bobina de Tesla en el interior de la lámpara tratan de escapar de la misma. Al encontrar la bobina metayantra son inducidas en una corriente biomagnética que hace el recorrido en toda la bobina, acelerándose, convirtiendo los 0.00003 mA en al menos 20 mA y reduciendo considerablemente el campo eléctrico medido en volts, probando su capacidad y efectividad en inducción magnética de cualquier campo electromagnético que esté en el ambiente. Prueba de inducción magnética de los dispositivos pránicos metayantra. Este es un dispositivo con una bobina de 21 puntas, igual que los que encuentras en nuestro sitio web, con la única diferencia de que este tiene la punta de la bobina expuesta por fuera de la resina, solamente para poder hacer esta demostración. El efecto de la inducción magnética se lleva a cabo siempre en el interior del dispositivo. Bajo un poco la luz para que puedas apreciar el efecto. Lo que vamos a ver es la diferencia de corriente que genera la lámpara por sí sola y la corriente generada a partir de la misma fuente, la lámpara, pero con la ayuda de la bobina metayantra. Al colocar el LED directo en la lámpara podemos ver que sí hay un flujo de electrones. Si muevo el LED, el haz de luz se mueve. Sin embargo, al colocarlo en la bobina, enciende con mucha mayor intensidad. También escucharás una interferencia en el audio cada vez que enciende el LED. Esto se debe a un pequeño pulso electromagnético que se está generando debido al flujo de electrones. Igual si observas, el haz de luz abajo en la lámpara tiene un patrón, tiene un orden y el giro es en un solo sentido. Esa es la armonización que realizan los dispositivos pránicos en el campo electromagnético. Conclusiones. La componente eléctrica de los campos electromagnéticos del ambiente, naturales y artificiales, es reducido exponencialmente induciendo una corriente en la bobina. La corriente en la bobina está regulada por el cuarzo en el interior del DPM. Al estar encapsulados en una resina polímero orgánica y gracias a su capacidad como polímero a reestructurar su arreglo molecular, todo el DPM posee una misma vibración, la vibración del cuarzo natural utilizado. Dicha corriente genera a su vez un campo magnético oscilante que crea señales que son recibidas por el corazón y el sistema nervioso. Señal oscilante natural del cuarzo, es decir, tenemos las propiedades del cuarzo aumentadas exponencialmente. Cuando hicimos la prueba del LED conectándolo a la bobina metayantra, observamos que se generó un pulso electromagnético a través de una baja potencia de apenas 0.01 watts entrantes. Aplicando la ley universal de la reversibilidad física que dice que cualquier sistema que atraviesa una serie de acciones es capaz de realizar el proceso exactamente inverso, podemos asegurar que si existe en el ambiente una emisión de radiación electromagnética de alta intensidad, el DPM es capaz de reducir su potencia a tan solo 0.01 watts, aun cuando la radiación que tenemos alrededor nunca llegaría a ser tan intensa como para crear un pulso electromagnético, por lo que un DPM
puede protegerte de la radiación electromagnética de incluso un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético es una emisión de radiación electromagnética de alta intensidad en poco tiempo, como el que se genera con la bomba atómica. Seguiremos haciendo pruebas y demostrando la efectividad de los dispositivos pránicos creados por Iván Donaldson. No olvides seguirnos, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y te esperamos muy pronto.